Organiza tus finanzas personales. Guía básica. Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Sabemos que dentro de este espacio van a haber personas que van a escuchar y van a estar aquí por primera vez y personas que ya hacen parte del equipo. Así que les doy la bienvenida. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, un tema que yo creo que es importante para todos. Estemos, ya hagamos parte de XN o no hagamos parte de él. ¿Por qué? Porque así como decimos que la salud es lo más importante en nuestra vida, también las finanzas, desafortunadamente o afortunado, desafortunadamente, debemos contar con dinero para casi todo lo que hacemos en la vida. Entonces, si nos falla la salud, también vamos a necesitar dinero. Para vivir necesitamos dinero. Entonces, puede que lo tengamos, pero a veces por una mala administración no hacemos buen uso de él. De este tema podemos hablar muchísimo, muchísimo, pero vamos a ver aspectos generales que espero que sean muy útiles para todos. Cuando hablamos de finanzas, no se trata de que nos volvamos expertos quizás en los temas financieros. Se trata más bien de que nos volvamos expertos con nuestros propios recursos. Vamos a ver cuatro temas donde voy a tratar de resumir, porque por factor tiempo no vamos a poder detallar o entrar en detalle en cada uno de ellos, pero vamos a hacer lo posible para que este tema sea claro y de verdad que sea útil para cada uno de nosotros. Entonces, el primer tema sobre el que voy a tratar va a ser porque hablar precisamente de las finanzas. El segundo va a ser planeación financiera. Dentro de ellos es importante hablar un poco sobre lo que es el ahorro, sobre lo que es la inversión y sobre lo que es el endeudamiento. También en el tercer punto vamos a hablar de ingresos pasivos y en el cuarto, ya para cerrar, hábitos de bienestar financiero. Empecemos hablando de por qué es importante hablar de las finanzas. ¿Por qué hablar de las finanzas? Desafortunadamente, nosotros no tenemos una, por falta de tener una buena mentalidad, por falta de una educación, no vamos a tener un buen bienestar en nuestras finanzas. Si empezamos una vida en pareja, desafortunadamente, si no tenemos una buena organización, esa relación puede fallar. ¿Y desde dónde se origina esa mala relación con las finanzas? Desde la niñez. Cuando estamos niños, escuchamos muchas frases y tenemos, desafortunadamente, no tenemos una buena orientación por todas las frases que escuchamos de la familia, por las vivencias que tenemos entre los papás. Muchas familias se separan precisamente porque en un momento, como dice el dicho, el amor entra por la puerta y cuando no hay dinero sale por la ventana. Si no hay unos acuerdos, ese es un tema que inclusive requeriría de una capacitación especial, lo que son las finanzas en pareja. Y si no hablan de este tema antes de empezar, quizás pueda ser el motivo para cortar esa relación. Porque cuando hay dinero y hay solvencia, todo suena muy bonito. Pero cuando no hay, cuando falta el dinero en casa y no se pueden cubrir precisamente las necesidades, todo se puede romper. Entonces, cuando hablamos de mentalidad, debemos pensar cómo estamos orientando precisamente a nuestros niños, cómo nos estamos dirigiendo a ellos cuando nos están pidiendo las cosas. Les estamos diciendo siempre en forma negativa, no es que no hay dinero, es que acaso cree que es que los árboles dan el dinero. Bueno, hay muchos dichos que inconscientemente se van quedando en nuestro cerebro. Y cuando somos adultos, inclusive, por ejemplo, si los vieron que sus papás rompieron relaciones, se separaron porque no hubo acuerdo entre ellos por falta de dinero, la persona va a tener repercusiones en un futuro. Va de una u otra manera, va a pensar que el dinero es dañino, que el dinero va a causar mal. Cuando escucha a los papás, por ejemplo, hablar mal del jefe porque tiene dinero, hablar mal del vecino porque quizás ya cambió de carro, porque cambió de casa, porque está viviendo mejor, o de su mismo entorno, cuando las personas van mejorando su calidad de vida y de la noche a la mañana quizás les fue bien por X o Y motivo, y se escucha a los padres que hablan negativamente de las personas que están escalando, el niño va guardando esa información. Y como dije antes, no es una información que se maneje de manera consciente, es algo inconsciente. Entonces, cuando se llega adulto, ¿qué va a suceder? La persona
va a rechazar el dinero. Las personas, a veces uno no entiende por qué les llega el dinero y como que les hace cosquillas, por decirlo así, quieren gastarlo pronto y es precisamente por todas esas creencias, por toda esa información que recibió cuando era niño. Entonces, la verdad es que debemos de tener mucho cuidado, debemos prepararnos mentalmente y sobre todo es ese ejemplo que le estamos dando a los hijos. Nuestras actitudes y lo que nosotros tengamos de visión respecto al dinero, el concepto que tengamos frente al dinero no solamente nos puede afectar en un futuro a nosotros, sino a generaciones, porque nuestros hijos también quizás van a repetir si es que ellos no toman conciencia, que es lo que hacemos precisamente en estos espacios, crear conciencia. Porque la información la podemos tener, uno dice, pero a estas alturas hay muchas formas, no solamente de tener la información a través de una universidad o algo, sino que hay muchas formas de tener la información. Pero ¿por qué? A pesar de ello, tantas personas precisamente preparadas, no es falta de conocimiento, sino que personas inclusive que hasta han manejado finanzas, que son economistas, que son contadores, personas que hemos tenido esa información, ¿por qué no han sabido manejar las finanzas? Entonces, la mentalidad es básica y es muy importante. Siempre en esos espacios normalmente, y a mí me encanta hablar el tema de la mentalidad porque, y cuando hablamos de salud, inclusive se habla que el primer pilar es la actitud mental positiva. Porque si nosotros estamos renegando siempre del dinero, créanme que podemos hacer muchas cosas, pero siempre va a haber una atadura, siempre va a haber algo que nos detiene. Entonces, frente a la mentalidad, revisemos nosotros qué estamos hablando, qué estamos expresando, qué incoherencia de pronto hay entre lo que queremos y lo que nosotros estamos expresando frente a la riqueza, frente al dinero, frente al bienestar. La falta de educación, entonces lo estaba diciendo precisamente. Cuando estamos en el colegio, puede ser que nos hayamos preparados, en mi caso estudié en un colegio comercial y me dieron muchas bases respecto a una estructura, digamos, contable. Entonces entendía que era un balance, cómo se llevaban las cuentas, pero nunca nos explicaron cómo aprender a manejar las finanzas personales. Pasé a la universidad y la primera carrera fue precisamente administración bancaria y financiera. Nos dieron mucha información, aprendimos tasas, aprendimos, ahí digamos que sí, ya aprendí algo en las finanzas personales porque aprendimos precisamente el análisis cuando se da un crédito, a qué personas se les puede prestar o no, pero esa formación personal de cómo debe manejar las finanzas igual no se tiene en cuenta de manera, digamos que se aprendió de manera parcializada, pero estudiarlo como tal y aprenderlo como tal, nosotros no tenemos. Entonces, ¿de dónde debe partir esa educación? Debe partir desde el hogar, desde la casa. La responsabilidad de los padres es grande frente a esta formación. Ahora, el bienestar. Si nosotros no tenemos dinero, si nosotros estamos con deudas, si nosotros no aprendemos a manejar las finanzas, ¿qué va a repercutir en nuestro bienestar? Por eso se genera el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. Hay personas, y hemos escuchado muchas de situaciones que la persona ni siquiera, inclusive cuando miramos que tanto es su endeudamiento, llegan hasta temas de suicidio, porque no encuentran salida, porque no encuentran cómo responder ante las obligaciones. Entonces, cuando se sabe manejar las finanzas, cuando estamos tranquilos, cuando tenemos una tranquilidad financiera, eso nos va a generar un bienestar, bienestar físico, bienestar familiar, bienestar mental. Entonces, por eso es importante hablar sobre las finanzas personales. Sé que aquí pueden haber personas que son expertas en finanzas, pero van a comprender que no vamos a hablar aquí de especialización en ninguno de los temas, pero que sí es importante hablar sobre ella, porque cuando estamos en un negocio como el que estamos compartiendo la mayoría de personas que están en este momento, si no sabemos manejar esos pequeños recursos que vamos recibiendo o el capital inclusive con el que iniciamos, va a ser un freno y quizás dejemos de desarrollar una gran oportunidad por no saber administrar esos fondos. Nosotros cuando empezamos un negocio, cuando empezamos a emprender, cometemos muchos errores y dentro de ellos es combinar precisamente los pequeños o grandes capitales de un negocio con los recursos personales. Eso es algo que se repite cuando estuve activa en mi profesión como contadora. Veía muchos errores precisamente en este aspecto, que se combina. Entonces, es difícil a veces cuando se va a organizar una persona que está emprendiendo a enseñarle
que no combine esos gastos, que no, aquí estamos emprendiendo, aquí decimos estamos emprendiendo, apalancados obviamente, bueno, al final vamos a hablar un poquito al respecto, pero es importante que cuando destinamos ese capital con el que iniciamos, lo aprendamos a administrar. Entonces, miremos por dónde es que debemos empezar para saber administrar nuestras finanzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente? Lo primero que tenemos que hacer es una planeación financiera. Y para hacer esa planeación financiera, lo que tenemos que mirar en primer lugar es mirar nuestra realidad actual. ¿A qué nos referimos con esa realidad actual? Hay personas que manejan el dinero y dicen, es que a mí el dinero se me esfuma. Yo no sé cómo me estoy gastando el dinero, pero es que no sé en qué me lo gasté. Finalmente, todo se resume en que no saben administrar el dinero. No saben a veces cuánto tienen. Si usted les pregunta cuánto gastaban el mes pasado, no saben. ¿Cuánto tienen? No sé. Entonces, para encontrar esa realidad financiera, vamos a hablar de hacer un balance. Como decimos que no vamos a hablar como de términos tan técnicos, vamos a identificar a qué nos referimos cuando hablamos de un balance. El balance está conformado por tres partes principales. ¿Qué es lo primero entonces que vamos a hacer? Vamos a identificar unos activos, unos pasivos y un patrimonio. Cuando hablamos de unos activos, ¿a qué nos referimos? Es todo lo que usted posee, lo que usted puede valorizar. Vamos a hacer una lista de esos activos. ¿Cuánto tiene usted en efectivo? ¿Cuánto tiene usted en el banco? ¿Cuánto vale su casa? ¿Cuánto vale su vehículo? ¿Cuánto valen los bienes que usted tiene? Si tiene inversiones. Esos, digamos que sería lo que equivale a sus activos. Se totaliza esos activos y usted va a saber cuánto tiene. Ahora vamos a los pasivos. ¿A qué se refieren los pasivos? Es todo lo que usted debe. Que si usted tiene una casa que le cuesta, digamos, un activo fijo, hablemos 500 millones, pero tiene un pasivo de 300 millones, ¿sí? Entonces, dentro del activo, lo sumamos los 500 millones, no vamos a tener en cuenta el pasivo, pero los pasivos los vamos a clasificar aparte. Entonces, decimos que su pasivo, la deuda que tiene ese apartamento son 300 o de la casa, 300 millones hace parte del pasivo. Usted tiene por tarjetas de crédito, debe 5 millones de pesos, lo va a sumar dentro del pasivo. El carro puede que cueste 40 millones, pero debe 30 de ellos, hace parte de su pasivo. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio va a ser la diferencia entre la sumatoria de todos sus activos menos la sumatoria de todos sus pasivos. Supongamos que sus activos entre todos sumaron 600 millones de pesos y sus pasivos entre todos sumó 400 millones de pesos. ¿Cuál va a ser su patrimonio? Van a ser 200 millones de pesos. Esa es como la clasificación porque es el punto de partida. Como les digo, hay personas que dicen, ¿y a cuánto equivale su patrimonio? No saben determinarlo porque no se han tomado el tiempo de decir, yo tengo esto y tienen tantas deudas a veces que ni quieren totalizarlas, están apagando fuegos. Entonces, partimos desde ese punto. ¿Cuál va a ser lo siguiente? Hacer un seguimiento a sus movimientos. ¿Cuánto está recibiendo usted? No, es que estoy recibiendo por sueldos, estoy recibiendo, no sé, 2 millones de pesos. Presto servicios los fines de semana, no sé, y me gano en el mes 500.000 pesos, entonces sus ingresos van a ser 2.500.000 pesos. Recibo una bonificación de la compañía de 100.000 pesos, sume a esos ingresos, 2 millones, bueno, va sumando, dije 2 millones, dije 500.000, 2 millones, digamos que sumó todos los ingresos, 2.600.000. Ahora vamos con los gastos. Aquí esa parte es importante porque es la parte que menos se controla. A veces sabemos cuánto recibimos, pero no sabemos cómo los estamos destinando. Entonces aquí haga un seguimiento a todo lo que usted está pagando. Como no sabe, si le pregunta a la persona cuánto está gastando en alimentación y sabe decir, qué bueno, en alimentación tanto, en transporte tanto, en educación tanto, en servicios tanto, todos esos gastos, si los tiene la persona, magnífico. Pero si la persona no tiene identificado, empieza a hacer por lo menos mínimo un mes en seguimiento. Y ese seguimiento parece, digamos, como cansón, pero es un seguimiento en el que usted va a notar todos los días o por lo menos cada 2 días cuáles fueron sus gastos. No, es que yo di un regalo. No dice, no, pero qué tanto el detallito que le di a Julanito. Tome nota. Pagué un servicio. ¿Cuánto fue? Servicio de luz, pagué tanto. El servicio del agua, pagué tanto. Los servicios de todas las aplicaciones que tengo, pagué tanto. Todos los gastos
tome en cuenta esos gastos y hágales el seguimiento. Al final del mes, ¿qué va a hacer? Va a sumar los ingresos y aparte va a sumar todas esas salidas, todos esos gastos que tuvo. Ahora, ¿qué va a hacer? Los clasifica. Clasifíquelos, cuáles son sus gastos fijos, cuáles son sus gastos variables, y ahora va a hacer una resta. Tome sus ingresos, reste sus salidas o sus gastos y va a determinar qué saldo hay. Les aseguro que muchas personas cuando hacen este ejercicio les va a dar negativo. ¿Y qué va a pasar? Eso significa que está gastando más de lo que se está ganando. ¿Y dónde se refleja eso? Porque la persona ni siquiera se está dando cuenta porque está utilizando quizás la tarjeta o está sacando préstamos a los amigos, está sacando préstamos a las familias. Uy, tengo que pagar tal cosa, me presta 500,000, me presta 200,000, me presta. Y ahí es donde empieza desafortunadamente el mal manejo. Entonces, ¿a qué se resume con este seguimiento? Vamos a mirar, a detallar, a hacer como ese escáner, cómo estoy gastando, cómo estoy destinando esa salida respecto a mis ingresos. Y voy a saber si está realmente con saldo positivo o con saldo negativo. De acuerdo a eso, vamos a hacer ya una planeación financiera. Si eso está pasando, si no le está quedando dinero, si su saldo está en rojo, es porque no hay una planeación financiera. Ahora, la planeación financiera es muy importante hacerla siempre y cuando se lleve a cabo. O sea, el éxito no es hacerla, es ejecutarla. ¿Y qué es lo que voy a hacer en la planeación financiera? Voy a mirar, voy a decir, ya sé cuántos son mis ingresos mensuales. Ahora voy a mirar de acuerdo a lo que ya llevé como registro, como historial de ese mes, o hay personas que necesitan inclusive llevar más tiempo, hacer un análisis por 2 meses. Entonces, el tiempo que haya tenido en cuenta ya de acuerdo a esa historia, va a mirar en qué es lo que está gastando más dinero. Hay fugas de dinero que no parecen, pero son inclusive innecesarias. Normalmente cuando se analiza estos gastos, son gastos que se pueden quitar de esa lista. Nosotros debemos mirar cuáles son realmente los gastos necesarios más que los gastos que se realizan por deseos. Entonces, es empezar a mirar esos gastos mínimos que se tienen. ¿Cuántos cafés me estoy tomando? Quizás la persona no haga cuentas, pero no toma un café que puede tomar en casa, inclusive hasta con más beneficios, que el que toma en un lugar donde solamente por entrar ya le están cobrando, donde son precios altos, pero quizás lo hace por tema social inclusive. Bueno, ahorita vamos a mirar un poco el tema de los gastos, pero es muy importante revisar cómo estoy destinando esos gastos. La mayoría de gastos que se generan mal utilizados es por tema social. Nosotros tenemos que, para aprender a manejar esos gastos, tenemos que aprender a tener esa palabra lista, ese no. Es muy difícil, pero resulta que muchas personas se van en bancarrota en sus finanzas personales por un tema social, por un tema de apariencia, porque resulta que ganaban X ingresos, de pronto los cambiaron de posición, subió de rango, como sea, está generando, pasó a otra posición mejor, entonces ahora tiene que aparentar, entonces ya no le sirve vivir en un lugar de la ciudad, sino ya tiene que pasarse a otro, y eso cuesta, eso cuesta. Resulta que no tenía carro y ahora por apariencia debe tener carro y no hace cuenta de realmente cuánto le está costando ese carro. ¿Realmente puede pagar? Entonces es empezar a mirar cómo va a planear esas salidas. Cuando hace ese análisis del seguimiento de las finanzas, va a tomar los porcentajes de cuánto es ese gasto frente al total de los gastos. Voy a hacer un ejemplo para las personas que de pronto no comprendan esta parte. Si sus gastos suman 100 y su gasto, por ejemplo, en salidas los fines de semana le cuestan 30, usted va a dividir esos 30, cada rubro, de acuerdo a los gastos, sobre los 100, sobre el total de los gastos. Si divide 30 sobre 100, le va a dar punto 30. Quiere decir que esos gastos de los fines de semana equivalen a un 30% de sus gastos. Si usted quiere empezar a organizar estas finanzas, usted va a tener que empezar a mirar esos porcentajes. ¿Cómo puedo ir reduciendo esos gastos? Ahora, con el saldo, cuando ya organice las finanzas, cuando ya sepa que realmente está gastando mucho, más en cosas de deseo, porque ese es el problema, se gasta en cosas que deseo, no en cosas que necesito realmente, y empezar a minimizar esos gastos que se está gastando más de pronto por servicios, de pronto se está pagando, hay servicios
que se pagan y de pronto le dicen, le llega pues de que pague un solo mes, que es del primer mes, perdón, es gratis y se les olvida cancelar esa suscripción y sigue cada mes y son valores de pronto pequeños, pero esos desagües son los que desafortunadamente hacen que el dinero se vaya. Entonces, pueden ser gastos pequeños, pero haga esos seguimientos precisamente a esos gastos pequeños. Esos regalos que se dan de pronto, que esos compromisos sociales de detalles, no es que sean tacaños, pero cuando las finanzas no lo permiten, es mejor ponerse colorado y saber que no se está dando detalles, que no se está dando regalos, pero que estoy organizando mis finanzas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que quede un saldo. Cuando quede ese saldo, yo puedo decidir qué voy a hacer con él. Voy a ahorrar con ese saldo, en el futuro, cuando ya aprenda a manejar ese ahorro, va a pasar a una inversión. Ahora voy a ahondar un poquito en este tema. Lo siguiente, hablemos del ahorro. Cuando nosotros ahorramos, ¿qué es lo que nos permite? Nos proporciona tranquilidad, nos va a proporcionar bienestar, podemos cumplir sueños. Cuando no se ahorra, ¿qué pasa en una emergencia? En un momento que se le daña un diente. Hablemos un ejemplo así muy coloquial, pero se daña un diente. Sabemos los costos que tiene los gastos, los imprevistos, por ejemplo, en odontología. Son supremamente altos. Y creemos que con tener una tarjeta, ir corriendo, ya solucionamos. Se nos olvida que esa tarjeta no es dinero que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear precisamente un colchón de ahorro. Cuando nos referimos a un colchón de ahorro, ¿a qué nos referimos? Cuando usted está organizando sus finanzas y queda ese excedente, debe destinar dentro de ese presupuesto un mínimo, entre el 10 y el 15, yo diría que el 15, que lo mejor es un 15% de los ingresos como ese colchón de ahorro. Y ese colchón de ahorro, ¿para qué va a ser? Para imprevistos. Va a ser un dinero que usted no lo va a tocar, se va a olvidar de él. Es como si no lo hubiese recibido. ¿Qué le va a permitir ese colchón de ahorro? Ese colchón de ahorro le va a permitir, por un lado, pagar un imprevisto, ¿no? Si hablamos de mentalidad, no pensemos que solamente es para catástrofes, pero sí llega un imprevisto y yo puedo cubrirlo con él. Y si no lo utilizo y lo sigo haciendo, en un futuro puedo realizar inversiones. ¿Cómo debe ser ese colchón financiero? Ese colchón financiero debe equivaler mínimo a 3 meses o a 4 de su salario. Digamos que usted tiene un salario de 2 millones de pesos. Si hablamos de un 15%, hablaríamos de 300.000 pesos. Si usted va a tener un colchón financiero de 3 o 4 meses que pueda cubrir sus gastos sin que usted esté trabajando, este colchón financiero es para eso, y usted en un momento dado pueda tener durante 3 o 4 meses el ingreso que equivale al ingreso que tiene en este momento, porque quizás, no sé, pasó algo. Hay muchas empresas que de un momento a otro dan por terminados los contratos, o surgió cualquier inconveniente, cualquier percance en el cual usted no pudo trabajar y tenga ese colchón por 3 o 4 meses. Para formar ese colchón de 3 o 4 meses, no lo va a hacer en un mes, ¿no? Estamos diciendo que si está calculando un 15%, se va a llevar más o menos 6 o 7 meses formar, ahorrarlo de un mes, ¿sí? Si hacemos cálculo partiendo, digamos, de los 2 millones, por el 15%, 300.000. Para tener un equivalente a esos 2 millones, que equivaldría a un mes, usted tiene que ahorrar esos 300.000 pesos por 7 meses, prácticamente. Si va a ahorrar precisamente lo de 4 meses, tiene que seguir en otro periodo de 6 o 7 meses, seguir con ese mismo ahorro para poder tener lo de otro mes. Espero que se esté entendiendo. Cuando usted tiene este ahorro, usted va a tener una tranquilidad y usted debe olvidarse de sus gastos, de sus costos, del manejo de su tarjeta, de sus compras, porque es que hay muchas compras innecesarias, hay muchas personas que desafortunadamente se les olvida que reciben una tarjeta y se les olvida que no es dinero de bolsillo, que es un dinero que no le pertenece. Ese manejo de esa tarjeta debe ser al mínimo. Bueno, ahorita más adelante voy a hablar de esa parte, pero recordar que si usted tiene un dinero ahorrado, un dinero para imprevistos, eso le va a dar una paz y le va a dar una tranquilidad y es el punto de partida para lo que ya vamos a ver. Hábitos.
El ahorro debe ser un hábito, debe estar dentro de su planeación anual y esos hábitos van a cambiar de acuerdo a la edad. No va a ser el mismo destino el que le va a dar un joven que está empezando su vida laboral a una persona de edad media que ya quizás va a pensar para estudio, va a pensar para sus hijos, a una persona que ya está en una edad de pensión, ¿sí? Entonces, estos hábitos es muy importante formarlos realmente, tener buenos hábitos, porque el gasto, hay personas que los convierten en una adicción. Cuando la persona se vuelve adicta al gasto, puede que en un tiempo ahorre, pero cuando se convierte en adicción, vuelve de nuevo a desorganizarse y entonces son las personas que salen y ven algo que les gusta y lo compraron. Se les olvida de su planeación financiera. Es una persona que salió hablando de la parte social, ¿cómo va a quedar mal si los compañeros salieron a un lugar donde es costoso ingresar, donde lo que consumen va a ser costoso y no puede decir, no, yo no voy, sino que no, pues qué pena con mis compañeros, tengo que gastar. Hay muchos, aquí nos podríamos quedar hablando de muchos gastos que se hacen realmente que son innecesarios, sobre todo en esa primera etapa que estamos organizando. No es que vamos a decir que no lo vamos a poder hacer, pero se podrá hacer en un futuro donde realmente la economía lo permita. Y para eso se necesita una constancia, una disciplina. Hay que ser muy constantes porque si no se tiene esa constancia y esa disciplina, puede que lo que haya ahorrado y que haya hecho con ese esfuerzo lo terminé en una semana. Salieron de viaje, eso es muy común desafortunadamente, que las personas, por ejemplo, que van de viaje, pero no planean este ahorro, es rico viajar y todo, pero con un ahorro programado. ¿Qué pasa cuando las personas ya tienen un sistema de ahorro organizado, que ya pueden pensar en una inversión? Una persona no puede pensar en inversión si no hace una planeación financiera. Pensar en invertir y sin tener una organización, una planeación financiera, es pensar en el bebé que quiere correr sin saber gatear, sin saber dar sus primeros pasos y ya quiere correr. En la actualidad vemos muchísimos errores de personas porque digamos que hay muchos negocios fantasmas, muchos negocios mágicos, donde la magia está en el que usted deposita su dinero y se desaparece. Esa es la magia. Entonces, desafortunadamente, sin conocimiento, la inversión es muy buena y la inversión debe existir, pero la inversión basada en el conocimiento. Entonces, no podemos pretender llegar a invertir si ni siquiera tenemos una planeación, ni siquiera sabemos cuánto estamos recibiendo, si podemos hacer esa inversión o no. Eso es jugar, eso es hacer negocios al azar. Entonces, no podemos pensar en una inversión si nosotros no tenemos un conocimiento realmente sobre qué es lo que se va a hacer. Y hay personas que quieren invertir y hay tres tipos de inversionistas. El inversionista está el conservador, que es la persona que no le gusta arriesgar, es la persona que prefiere la seguridad. Entonces, llegó a un monto de ahorro y ¿para qué queremos invertir? Precisamente es para aumentar nuestro patrimonio. Para eso es que se invierte. Entonces, la persona que de pronto llega a ahorrar un dinero, que es importante también tener en cuenta dentro del ahorro, que hay dos tipos de ahorro, el formal o el informal. El informal es el que guardamos el dinero bajo el colchón, el dinero que se le da a guardar a una persona, digamos, cercana, a una persona de confianza. O está el dinero, el ahorro formal, que es el ahorro precisamente que hacemos en las entidades bancarias. Ese ahorro hasta cierto punto es bueno tenerlo, pero sabemos que por el tema de inflación, si tenemos un dinero quieto, es un dinero que va perdiendo su valor va perdiendo su valor a través del tiempo. No es lo mismo lo que se compraba con 1 millón de pesos hace 5 años que lo que se compra hoy con ese mismo 1 millón de pesos. Entonces va perdiendo, si lo dejamos quieto, va perdiendo el valor a través del tiempo. Hay formas de ahorrar, precisamente, formas de invertir, que es lo que hacen las personas conservadoras en documentos, en pagarés, en títulos, en bancos, donde le van a ofrecer una tasa fija, donde le van a dar un tiempo determinado, a un tiempo y a una tasa fija. Esa es la persona que no le gusta correr riesgos. Hay personas, inversionistas moderados, que buscan el rendimiento, aumentar el capital,
¿sí? No solamente mantenerlo. Entonces, son las personas que son ya más cautelosas para invertir, que ya miran más, pero dicen, listo, yo puedo invertir, pero cómo analizan más las tasas, analizan más el tiempo. Son personas que pueden comprar, por ejemplo, invertir en activos fijos. Los activos fijos no tienen, digamos, el riesgo que tienen, por ejemplo, las inversiones que hacen los inversionistas agresivos. ¿Quiénes son los inversionistas agresivos? Las personas que buscan alto rendimiento, pero sabemos que a mayor utilidad, mayor riesgo. A menor riesgo, menor utilidad. Entonces, las personas que son inversionistas agresivos buscan ganar mejor y aumentar y asumen riesgos. Ahí es desafortunadamente donde se encuentran las personas que se entran a negocios piramidales, a negocios que, como les decía, que son negocios que aparentemente son mágicos, que el dinero se reproduce y eso no es así. Entregan su dinero y magia sucede porque su dinero desaparece. Entonces, la verdad es que sí les recomiendo mucho que tengan cuidado con este tema de inversiones porque en todo lo que sea capital, todo lo que sea negocio, es un proceso, es un paso a paso. El dinero no se reproduce, no hay negocios mágicos. El inversionista agresivo sabe, digamos que aquí hay mucha gente con mucho dinero que invierte en bolsa, pero saben que pueden ganar y pueden también perder. O sea, no porque sean grandes inversiones se tiene la seguridad de de que se vaya a generar ingresos. Entonces, esta parte de la inversión es para que tengan muchísimo cuidado, pero es el paso siguiente al ahorro. Ahora vamos a hablar del tema de las deudas. Desafortunadamente, este es un tema que es del diario vivir. Existe un sistema para mantenerte endeudado. ¿Y a quiénes les interesa mantenernos endeudados? Al gobierno y a los bancos. El gobierno, desafortunadamente, inclusive ni sabe administrar los recursos. Sabemos que los países cada vez están más endeudados, por eso emiten más dinero, por eso se genera la inflación. Cada vez el dinero, lo que hablaba hace un momento, el dinero pierde la capacidad de pago, es decir, que usted tiene un ingreso y a través del tiempo puede comprar menos bienes con él. Entonces es importante entender cómo es que funciona ese sistema de los bancos, qué es lo que quieren. Los bancos trabajan alrededor de un 20% de ellos. ¿El resto de quién es? De las personas que precisamente están depositando este dinero. Es con ingresos de terceros que trabajan ellos. Entonces, ¿qué les interesa a los bancos? Que nos endeudemos. Por eso, precisamente, usted les llega una tarjeta, está endeudado y las personas que son aficionadas al endeudamiento, les llega una tarjeta y se copó la tarjeta y ¿qué solución tiene? Sacar otra. Y empieza como esa bola de nieve. Pero el sistema bancario, precisamente yo analizaba hace unos días, yo decía, no entiendo por qué los bancos no analizan el nivel de endeudamiento como lo vimos teóricamente o lo vi hace muchos años. Pues es que el banco simplemente es su negocio, que usted le pague intereses. Y usted, digamos que cuando las personas pierden sus capitales, tampoco es el fuerte de los negocios quedarse con bienes, pero ellos saben que de alguna manera nunca van a perder porque tienen fiadores, tienen respaldos, tienen hipotecas, siempre van a estar ganando. ¿De quién es la responsabilidad de manejar esas deudas? De la persona. Hay personas que, como lo decía hace un momento, si un amigo viven como en esa competencia, entonces tienen que estar comprando el último celular, tienen que estar comprando la última marca, la última moda. Entonces se convierte en un círculo vicioso donde la persona no va a analizar y no va a parar y realmente terminan problemas. Entonces, por eso es importante, antes de endeudarse, revisar esa capacidad de endeudamiento. Yo voy a adquirir un carro, ¿realmente puedo cubrir esa necesidad o será mejor ahorrar? Porque eso es lo que se debe realmente hacer. En esa planeación financiera, ¿qué va a hacer? Si yo quiero comprar un carro, lo que voy a hacer es, en lugar de pagar tantos intereses, que sabemos que un carro sale del concesionario, si es un carro nuevo, ya vale mucho menos. El IVA ya desaparece ahí, en el carro usado, ya bajó su precio. Y de ahí en adelante, cada día va a costar menos el carro. Y si usted tiene una deuda grande y no la sabe manejar, su deuda llega quizás el momento en que su carro cuesta menos de la deuda que usted tiene.
Entonces, con carros, lo digo el carro porque es un tema que es muy, muy común, porque sabemos cómo es que las entidades entregan un carro tan fácilmente, porque necesita que usted esté endeudado, siempre estemos endeudados. Entonces, esta parte del endeudamiento en vehículos inclusive es muy delicada. Hay que revisar si realmente es mejor apretarme un poco, ahorrar unos 3 años y comprar un carro en efectivo. Es la mejor forma de hacerlo, no estarme endeudando. Ya pasando a este tema de la adicción de deudas, la persona que entra a esta adicción puede que se organice un tiempo en su planeación, pero vuelve y cae el 80%. Eso es por estudios, el 80%. La gente adicta a las deudas paga, soluciona sus deudas y vuelve otra vez a endeudarse, vuelve a generar ese ciclo. Hay personas que tienen hasta 5 tarjetas de crédito y a veces son felices mostrando que cuando yo veo más de una tarjeta de crédito, bueno, puede ser dos, pero ya veo un resto de tarjetas, uno lo primero que piensa es que administra muy mal su dinero, muy mal. Llegó el viernes negro, y es la primera persona que está mirando a ver cuánto ha disminuido alguna cosa, y realmente no es de necesidad, que es lo que hay que revisar, no es necesario el producto, simplemente es para cumplir un deseo. Entonces, es importante revisar ese tema de las deudas. ¿Estoy comprando realmente porque se necesita o porque lo deseo? Inclusive cuando se le está educando a los niños también, es una parte que hay que enseñarles. Cuando se les enseña a ahorrar, y ellos van a gastar ese dinero, ¿en qué lo vas a gastar? Darles esa orientación. Ahora, cuando ya estamos metidos, como dicen, en el tema del endeudamiento, hay que revisar muchas cosas. Ese crédito, antes de adquirirlos, perdón, hay que revisar muchas condiciones. Por eso es que es importante conocer el tema un poquito de las tasas, conocer si me van a dar un crédito, ese interés es vencido, es anticipado, es una tasa nominal, ¿qué tipo de interés me están cobrando los bancos? Cuando se adquiere, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿es una tasa fija? No, no es bueno adquirir, por ejemplo, esas tasas fijas, porque es importante cuando uno empieza a hacer esos ahorros, saber que yo pueda renegociar precisamente esas tasas. Hay momentos que decretan, digamos, que bajan los intereses, y que yo realmente pueda hacer una negociación y eso me bajen los intereses. Nosotros inicialmente, por ejemplo, compramos un bien, un apartamento a 15 años. Como ya tenía el conocimiento bancario, nosotros lo pagamos en 7 años, pero precisamente porque estaba al tanto de las tasas de interés, sabíamos cómo abonar a ese capital. Y todo eso es importante tenerlo en cuenta. Si uno no sea experto en finanzas, es ir conociendo esos detalles. Cómo cuando adquiero un crédito, con qué tasa me están ofreciendo, porque hay tasas, los bancos, digamos, estos asesores, pues ellos van a asesorar de acuerdo a su beneficio. Entonces, si esa tasa que me están ofreciendo, de pronto me la están mostrando más baja, pero es que una tasa efectiva, es una tasa nominal. Cuando hablamos, cuando hablamos de tasa nominal, es esa tasa que nos dicen, por ejemplo, el 24% tasa nominal, tasa anual. Entonces, es esa tasa que vamos a dividir, ese 24, dividido en los 12 meses del año, y nos da un 2%. Esa tasa efectiva es cuando es sobre interés, es cuando hablamos, por ejemplo, los rendimientos, ese interés sobre interés, ¿sí? Esos rendimientos que es cuando se habla no quiero como complicar, pero es ese interés compuesto, cuando un capital, hablando de inversiones, un capital gana un interés y me pagan interés sobre esa inversión. Entonces es interés compuesto, que es lo que han utilizado desafortunadamente en muchas pirámides, y dicen, no, es que está ganando interés, el famoso interés compuesto. Pero saque las cuentas que sean, como las quiera que las saque, nunca le va a dar ese tema de rendimientos, esos rendimientos que ellos ofrecen. Entonces, es muy importante cuando ustedes saquen un crédito, revisar las condiciones que ustedes que puedan hacer abonos, que si ya están muy endeudados, ¿cómo podemos cancelar esas deudas? Esas deudas, empezar siempre por las más pequeñas, revisar cuáles son las que estamos pagando intereses más altos. A veces los bancos también tienen mucha habilidad y siempre le están a uno invitando a que adquiera otra deuda para pagar esa deuda, pero entonces cuando uno se da cuenta, está pagando mucho más interés. Entonces es importante revisar ese tema del manejo de las deudas. ¿Cómo voy a empezar? Pero lo más recomendable es cuando tenga muchas deudas, empezar
de la más pequeña, porque nada más mentalmente dice, ah, ya cubrí esta. Planear, hablar con las personas, hay que enfrentar las deudas, no hay que correrles a ellas. Ya el error estuvo cometido, ya debo más de lo que tengo, pues es empezar a refinanciar. Y hay muchos sistemas, por ejemplo, en los bancos, en los que uno a veces cree que no, mejor dicho, se me acabó la vida, ¿no? Hay muchos sistemas en los que usted puede salir beneficiado de las deudas. Bueno, aquí hay mucho tema para hablar, pero ahora, ¿cómo vamos a solucionar ese tema más que bajar los gastos? Porque si es que ya no puedo bajar más los gastos, ¿de qué manera puedo disminuir más? Ya no puedo quitar más servicios, ya no puedo quitar más gastos de la canasta familiar. ¿Qué es lo importante? Aumentar los ingresos. ¿Y de qué manera podemos aumentar los ingresos? Dicen, no, pero es que a mí no me van a aumentar mi sueldo, a mí no me van a duplicar mi sueldo. Busque otras fuentes. Hay muchas formas de buscar otras fuentes de ingreso. Normalmente el ingreso pasivo más común es la jubilación precisamente. Pero la jubilación, voy a hablar aquí algo que normalmente no se habla, pero la jubilación, los gobiernos, digamos que es un sistema que tienen, es el sistema, es la pirámide más grande de la historia. ¿Por qué? Porque cada día hay más personas jubiladas, hay personas que llegan a la tercera edad y son menos las personas que hay haciendo los aportes para que ellos reciban esas jubilaciones. Por eso en este momento se dice las personas que tienen menos de 40 años difícilmente van a recibir una pensión, porque ahorita inclusive los jóvenes ya ni quieren tener hijos. Entonces la población joven va disminuyendo y ahí la población, digamos, de la tercera edad va aumentando. Entonces va a haber más gente y no hay ingresos de dónde recibir más para pagar. Entonces, esa es la pirámide y eso es oculto y pues como es del gobierno, pues eso no, simplemente lo que hacen es como ir aplazando, ir aumentando la edad de pensión y todo, pero realmente no podemos quedarnos esperando una pensión. Esa es afortunada las personas que lo logren hacer, pero sabemos que una pensión desafortunadamente no logra ser el valor, por lo menos el valor final que terminó ganando la persona, sino que recibes una parte. Y esa parte cada vez por factor inflacionario, volvemos a repetir, cada vez es más pequeña. Entonces, si la persona tiene un bien, o sea, yo lo he visto, lo veo, personas que ganaban muy bien después de su pensión, se quedan reducidas solamente a ese ingreso y resulta que hay gasto que supuestamente a disfrutar esa pensión, pero lo que hacen es cubrir sus necesidades, sus gastos necesarios, sobrevivir, que se les dañó el apartamento, la casa, pero ¿cómo hacemos mantenimiento si realmente esta pensión no nos da? Que quieren viajar o algo así. No hay, es decir, como dice, como no comenté en mi tema de los viajes, pero un ejemplo que tenía es precisamente hay gente que se endeuda y dice, vamos a tener el viaje, un viaje inolvidable. Si van, disfrutan a crédito, ¿no? Van, disfrutan 7 días y ese viaje realmente se hace inolvidable porque duran 36 meses pagando un viaje que disfrutaron 7 días. Entonces, por eso es importante el ahorro, porque es mejor ahorrar y después disfrutar realmente esas vacaciones que endeudarse para ir a viajar. Pero bueno, son para ellos. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener la conciencia que realmente lo que debemos hacer es crear nuestra propia jubilación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Teniendo ingresos pasivos. Por eso, no voy a hablar del negocio hoy. Precisamente eso es lo que nos ofrece esta compañía, un ingreso pasivo. ¿De qué manera? No solamente en nuestro negocio hay formas de generar el ingreso pasivo, hay muchas formas. Por ejemplo, cuando la persona ya tiene inversión, puede generar ingresos por alquiler o por arrendamientos que llamamos. El tema es que cuando usted revisa si tiene una propiedad por arrendamientos, usted haga cuenta de cuánto tiene que lograr para comprar ese bien y cuánto le está generando. Y cuando se da cuenta, usted arrienda un apartamento, revise en las condiciones que usted lo recibe. Cuando ya le entregan el apartamento, tiene que hacerle mantenimiento. Entonces, si usted revisa impuestos, realmente la inversión que está haciendo frente al ingreso que está recibiendo, ¿vale la pena? Entonces, todo eso hay que revisarlo. Inversiones, ya lo vimos, que hay diferentes tipos de inversiones, pero hay inversiones que si la persona lo sabe hacer, puede tener ingresos pasivos. Eso es con conocimiento, pero se hace. Inversiones en acciones bien dirigidas, se puede tener. Negocios online, ahorita hay muchas personas que han conseguido realmente capital, se han capitalizado, y sabemos que estamos en un momento en el que siempre lo escuchamos, pero en este momento está sucediendo, en que se está desapareciendo esa clase media.
Entonces, el pobre va a ser más pobre y el rico va a ser más rico. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones a decir, bueno, ¿cómo voy a mejorar mi economía? ¿Cómo, de qué manera puedo aumentar mis ingresos más que estar restringiendo los gastos? Entonces, hay personas que hacen cursos online, creación de contenido, de personas que en YouTube, hay muchas formas, digamos, de generar esos ingresos por propiedad intelectual, personas que por tema de música, de edición de libros, que tiene, digamos, la forma de generar estos ingresos pasivos. ¿Qué es lo importante? Que nosotros decimos, bueno, pero yo no tengo el capital para hacer esas inversiones, no tengo el capital para comprar más activos, no tengo esa habilidad para crear contenido, para hacer estos cursos. Mire cómo puede generar un plan B y nosotros con DXN tenemos toda la opción. Créanme que cuando ustedes revisan el tema, todo el tema de ser emprendedor, de ser inversionista, de ser cualquier actividad para generar activos pasivos, la oportunidad que tenemos en DXN es una oportunidad excelente, porque es crear, y si no es en DXN, ustedes busquen un plan B que les permita generar esos ingresos adicionales sin dejar su trabajo actual, porque también conocemos de muchas personas que conocen redes de mercadeo y hacen, digamos, ese mal direccionamiento, asesoran mal a la persona con el hecho de que haga parte de la organización, de que deje todo y que aquí se va a volver millonario, y eso no es así. Ese es un gran negocio, todo ingreso, digamos que los ingresos de inversiones y todo, la persona puede invertir poquito mucho, pero eso no es una inversión para generar ingresos inmediatos. Es más o menos un promedio más o menos de 5 años. Una persona que invierte, por ejemplo, 100 millones de pesos en 5 años, digamos que si hablamos de un porcentaje alto de inversión de compañías que dieron un alto rendimiento, el promedio es que le generó un 80%. Es decir, si invirtió 100 millones hace 5 años, en este momento estará recibiendo, si invirtió 100 millones, 180 millones. ¿Sí? En 5 años, pero no podemos estar pensando que las inversiones en un año se me van a duplicar, pero si ustedes miran el negocio en contexto, en DXN, sus ingresos, sí los puede duplicar. ¿En qué tiempo? En el tiempo que usted decida, de acuerdo al desarrollo del negocio, como usted lo realice. Hay mucho tema, pero bueno, el tiempo se nos agotó. Terminamos con unos hábitos de bienestar financiero que los voy a leer aquí. Dice, acaba con tus deudas malas. Entonces, ¿cuáles son esas deudas malas? Elimínelas, busque la forma de eliminarlas. Haz un plan financiero. Revisa tus cuentas por lo menos una vez al mes. Vas a hacer ese seguimiento y cada mes vas a revisar las cuentas. Bueno, estoy a favor, estoy ahorrando más, me está quedando un mejor excedente. Revisarlas. Mantener la mentalidad de estar dispuesto a recibir lo mejor, lo que hablamos inicialmente, la mentalidad. Si yo estoy pensando que esto está peor, que esto está mejor dicho, que esto no hay nada que hacer, que no hay oportunidad, por más que las busque, me pueden pasar el frente y no las voy a ver. Agradecer por adelantado. Esto es algo muy importante y es que a veces no valoramos lo que tenemos y siempre estamos renegando y el universo, Dios, lo que sea, no le va a dar más, dice, si no está contento con lo que tiene, menos con lo que desea y que aún no tiene. Darte premios de lo que te puedas permitir, eso es importante. Si nosotros logramos, por ejemplo, hacer esa planeación del ahorro, démonos un premio pequeño de algo, démonos un gusto, eso parece curioso, pero la mente, nuestro inconsciente, lo va guardando y eso le permite como aumentar esa energía e incentivarle para seguirlo haciendo. Pagar con gusto y agradecido. A veces llegan los servicios, por ejemplo, lo que tenemos que pagar y tengo que pagar esos servicios que no sé qué tratar y se maldice. Y no, tenemos es que estar agradecidos. Tuvimos luz, tuvimos agua, tuvimos los servicios que sean y lo estamos pagando. Entonces, agradecer, ser honesto. Todo lo que ustedes emprendan en su negocio, en su trabajo, en todo sean unir. Es honestidad. Yo coloco las tres palabras porque honestidad, integridad y confianza, yo creo que eso lo resume todo. Una persona que si estamos nosotros buscando, de pronto no vamos a ser seres pues completamente perfectos, pero cuando buscamos ser honestos, íntegros y confiables, podemos estar seguros que nuestras finanzas van a estar mejor que si no lo somos. Asegúrate de aportar valor antes de monetizarlo. Entonces, a veces estamos interesados en que todo tiene que costar, no, aportemos valor. Escuchaba esta semana una historia de una persona que fue cantante, se me escapa el nombre en este momento, se me escapa que es Barbadito. Él insistió por el lado de la música y no le funcionó.
Después estuvo con su padre que tiene el tema automotriz y estuvo en la parte mecánica y no le funcionaba y es una persona pública. Y después, ¿qué se puso a hacer? Él se puso a ayudar a las personas a reconocerlos públicamente, el negocio pequeño de las empanadas, los negocios pequeños que hacían buenas comidas o algo así, y se volvió famoso. Entonces, él explica ahí, inclusive está para quienes lo quieran revisar en un video en TED, allí lo pueden ver, es un video corto, pero allí cuenta su historia, cómo él se preocupaba por el dinero, y cuando empezó a servir a la comunidad, empezó a prosperar y hoy pues le va muy bien en sus negocios y se dedicó a eso. Otro punto es aportar a la sociedad sin esperar dinero a cambio. Alégrate de la abundancia ajena, porque decíamos, si una persona está ganando muy bien, alegrémonos cuando existe como ese egoísmo, como ese efecto de rechazo, porque una persona está progresando, eso quiere decir que nosotros no nos lo merecemos tampoco. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos. Y por último, elige algunos de los hábitos y mantenerlos por el tiempo. Yo sé que quisiera haber expresado muchas cosas, inclusive como no soy experta pues en dar conferencias, se me vienen muchos datos a la cabeza a veces, pero sí quisiera explicar mucho más. Solamente espero que esta pequeña información, esta corta información, haya sido útil para ustedes. La aporto con mucho cariño, porque de verdad que es una información que nosotros debemos tener en cuenta para nuestras finanzas del día a día. Siempre debemos de tener en cuenta que nosotros no tenemos que esperar a tener grandes capitales para organizarlos. Si nosotros aprendemos a manejar un mínimo, vamos a aprender a manejar 10 mínimos. Si una persona no aprende a manejar un pequeño capital, no va a poder administrar grandes capitales. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir. Les deseo una feliz noche. Muchas gracias de verdad y hasta una próxima ocasión.